Buenos días, mi nombre es Sherman Harvey. Y yo soy David Fuentes. Y este es el laboratorio práctica. Sobre el termistor, Tres. práctica número 3. Para esta práctica estamos usando un termistor tipo NTC que tiene 1500 ohmios a 25 grados centígrados en serie con una resistencia de 1 kilo ohm. También estamos utilizando una pantalla LCD y un Arduino, así como la programación del Arduino para mostrar algunos resultados. Entonces, para encontrar la resistencia del termistor NTC, lo que hacemos es tomar la medición de voltaje y por medio de la fórmula del divisor de tensión calculamos cuánto da esa resistencia. Luego, utilizando la aproximación de dos parámetros, podemos despejar la temperatura que está midiendo el termistor. Y en este caso, nos dimos cuenta que teníamos unos grados de más, entonces lo que hicimos fue incluir el sobrecalentamiento que se da en el termistor relacionado a la potencia que disipa. Y bueno, el circuito que nosotros usamos para esta práctica es el que estoy mostrando en pantalla. Teníamos nada más una resistencia de 1 kilo ohm en serie con el termistor y tiene una resistencia de 1.5 kilo ohmios a temperatura ambiente. Eso iba conectado al terminal A2 del Arduino y la pantalla LCD que se conecta con las etiquetas que se muestran en el diagrama para comunicación I2C. Esta fue la medición de temperatura que obtuvimos después de aplicar la corrección por la temperatura de autocalentamiento en el termistor. Tenemos una resistencia de 1390 ohmios y una temperatura de 24.1 grados centígrados. A modo de referencia, esta es la temperatura que teníamos al mismo tiempo que se hizo la medición con el termistor. Esta información se obtuvo de, de esa página que se muestra AccuWeather. Ahí obtuvimos la medición de la temperatura para comparar. La resistencia del termistor la despegamos del divisor de tensión de la figura 1 y para obtener la temperatura a partir de esa resistencia, despejamos la temperatura de la aproximación, de la ecuación de la aproximación de dos parámetros. Verificamos que la potencia en el termistor, la potencia máxima que iba a tener en el circuito que armamos, no excediera la potencia máxima que soporta el termistor según la hoja de datos. En nuestro caso, la potencia máxima para nuestro circuito es de 5.665 miliwatts. Y la ecuación que usamos para determinar los grados centígrados de autocalentamiento que se dan debido a la potencia que disipa el termistor es la que se muestra en pantalla como de auto. Buenas, mi nombre es Sherman Harvey y ahora procedemos al análisis de resultados. Como podemos observar en la figura 2, se observa como la medida de la temperatura con el termistor conectado al Arduino es de 24.1 grados centígrados y la medida de la temperatura mediante un termómetro en el teléfono fue de 24 grados centígrados, dándonos así un resultado de gran exactitud en nuestra medida de temperatura. Este resultado no podría conseguirse si no fuera por el ajuste que se realizó promovido por un fenómeno conocido como el autocalentamiento en el termistor. Para tomar en cuenta este fenómeno se analizó la potencia disipada en comparación de la potencia teórica según la ecuación mostrada en la tabla A2, el componente T autocalentamiento, que a su vez requiere analizar la ecuación de Zeta. Entre ambas, estas variables generan el valor de autocalentamiento que estamos buscando. Por otro lado, para conseguir el valor principal de temperatura, se utilizó una fórmula de aproximación de dos parámetros, tomando en cuenta las similitudes presentes en los rangos de uso de las curvas de la figura A1. Dado que tres parámetros y dos parámetros están muy cercanos, entonces se puede utilizar la de dos parámetros y ahorrar cálculos. La aproximación de los dos parámetros generó valores para una medida de temperatura a partir de una resistencia dada en nuestro termistor a 25 grados centígrados, una resistencia auxiliar de 1000 ohms, un rango de temperaturas, y para la resistencia del termistor, eso se determinó utilizando la variable
R termistor de la tabla A2 con la aproximación de los parámetros B y TO. Esta operación es un divisor de voltaje, por lo cual también es importante mencionar la resistencia auxiliar y cómo evita situaciones indeseables.